Como cada 15 días el grupo de seguimiento de la economía, de la problemática económica del Partido Acción Nacional, para ver los efectos que está teniendo negativos la reforma fiscal, y esperando que se mejore y dar nuestras propuestas para buscar que la economía se reencauce. Una vez más estamos aquí reunidos para dar este marcaje de los malos indicadores de la economía, y digo malos porque siguen con señales negativas. Se está desperdiciando el bono de la estabilidad heredado para este gobierno. La mala economía del gobierno federal ya se está reflejando en el Producto Interno Bruto. Durante el 2013 se observa el débil crecimiento de la economía de apenas el 1.1%. Desde el 2012 tuvo un crecimiento del 4%. Aquí vemos claramente la caída que tuvo el año pasado. Los principales organismos de análisis económico han ido recortando su expectativa de crecimiento, mientras el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vuelve, igual que el año pasado, a presentarnos cuentas alegres de altos crecimientos para este año. La pregunta es, ¿se podrán cumplir o ocurrirá lo mismo que el año pasado, de 3.5 de expectativa? Se fue bajando hasta que tuvimos un crecimiento del 1%. Esa es nuestra preocupación, porque ya en el primer trimestre muestra esta misma tendencia. Las perspectivas de crecimiento para el 2014 hablan y siguen hablando de una mala economía. La Secretaría de Hacienda en el 2013, como les decía, preveía una tendencia de 3.5 y terminó en 1.1. Para el 2014, la Secretaría de Hacienda presenta un pronóstico de 3.9 de crecimiento. El Banco de México para el 2014 ya prevé un crecimiento, ya ajustó a la baja y está previendo un 3%. Ya es una diferencia importante contra la Secretaría de Hacienda. Los especialistas económicos del sector privado ya están en promedio también bajando sus expectativas a 3%, igual que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ajustando a la baja. El INEGI ajustó la perspectiva de crecimiento al 3% también. Banorte e ICSE ya bajó de la barrera del 3, igual que ocurrió el año pasado, a 2.7%. Vector a 2.4%. Conforme avance el año, los pronósticos tienden a actualizarse a la baja, y esa es una preocupación. El empleo, una de las 6 principales promesas que hizo el actual gobierno: más y mejores empleos. La generación de empleos en el 2012 hubo un incremento de 702,000 empleos, trabajadores asegurados en el Seguro Social, mientras que en el 2013 ya se redujo a 553,000 empleos. Lo anterior representa una disminución de 21% en la generación de empleos respecto al 2012. Bajo el mismo contexto, de diciembre del 2012 a enero del 2013 se crearon 44,000 empleos, mientras que de diciembre del 2013 a enero del 2014 se crearon tan solo 21,000 empleos. De acuerdo a lo anterior, la creación de empleos, con su tendencia, mostró para este inicio de año ya una caída del 50% respecto al año anterior. Por consecuencia, la mala economía ha provocado inflación y bajo poder de compra. No solo el bajo crecimiento económico caracteriza a la actual administración, también el alto nivel de inflación. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró en marzo 2014 una tasa inflacionaria del 4%. Si ustedes ven que las mejores tasas de ahorro dan rendimientos del 4%, descontando la inflación, el rendimiento es 0. Si lo llevamos a cuentas de ahorro para el pequeño ahorrador, en donde tienen un rendimiento del 1%, entonces hay un impuesto encubierto en esta inflación que provoca una pérdida de 3% en el dinero en manos de los ahorradores, de los pequeños ahorradores, y aún así se les carga impuestos por ese rendimiento que no es real. La inflación no subyacente, es decir, la que mide los precios de los productos del campo, los alimentos no procesados y las tarifas de energía eléctrica y gasolina el mes de marzo del 2014 se ubicaron en 6.5% esta inflación.
En la inflación no subyacente es de escándalo. En el mes de enero se observó un incremento de 10.54 en frutas y verduras. Asimismo, la inflación observada en el mes de enero en las tarifas del gobierno, que fue del 11%, y las de energéticos 9.67, sumando en esta inflación que es la llamada subyacente. Este es el PRI que dijo que sabía gobernar. Este es el gobierno federal que tira por la borda las buenas políticas de los 2 sexenios anteriores. Este es el gobierno de la República que hace caso omiso del espíritu republicano y no quiere escuchar a la oposición, que nos oponemos a su mala política fiscal, especialmente derivada de la errónea reforma fiscal. Por otro lado, nosotros le pedimos al gobierno federal que escuche a los ciudadanos, a los ahorradores, a los emprendedores y a los consumidores, y corregir es de sabios. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, senador Urques. Bueno, el tema principal en seguimiento en esta comisión es la parte de la reforma hacendaria, y la información principal es los amparos que se están ganando ya por los empresarios en 3 rubros principalmente: la parte de repecos, la parte de las deducciones a los gastos de previsión social, y para ello el grupo parlamentario presentó también una iniciativa la semana pasada donde se reforma el artículo 28, fracción 30 de las deducciones en el impuesto sobre la renta, donde simplemente aquellas prestaciones que le entreguen los patrones a los trabajadores por premio de puntualidad, asistencia, PTU y cualquier otro concepto que no eran deducibles en el 47%, ahora con el triunfo de los amparos ya son deducibles, y ojalá en la Secretaría de Hacienda pueda reaccionar tomando la iniciativa del grupo parlamentario y modificando este artículo, o bien hasta incluso presentando una reforma hacendaria completa a mitad del año, puesto que nos ha dado cifras muy claras de disminución de recaudación, y sobre todo ahora ya en el Poder Judicial el triunfo de los amparos. En esa parte también la Suprema Corte ya ordenó a los magistrados de circuito la atracción de cada uno de los temas de la reforma hacendaria que tengan factores de inconstitucionalidad, también en los temas de inversiones y activos, deducción de prestaciones a los trabajadores, repecos, y un tema muy importante para los compañeros de la frontera, en el tema del IVA generalizado en frontera. También ya la Suprema Corte atrae todos los amparos en esta materia. Entonces, nuevamente con esto demostramos, y vamos a seguir insistiendo, que esa es la tarea que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional me ha dado, de darle seguimiento a la reforma hacendaria, que simplemente ha traído una desaceleración económica en nuestro país. Pues muchas gracias. Como presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, un reporte. La razón de economía interna en el norte, esto es, los negocios radicados en el territorio nacional de empresas mexicanas están disminuyendo de una manera muy acentuada sus ventas. Esto es una combinación de los reflejos de la reforma fiscal, pero además el tema del IVA. Otro es el panorama en lo que se da a la industria maquiladora. Como esta está siendo operada fiscalmente en un régimen distinto al nacional, esta sigue avanzando paulatina pero constantemente. Hay una continuación en el aumento del empleo en esa área. Como todos sabemos, el IVA no le afecta a las maquiladoras. Se encontró un método cuando llegamos a los acuerdos de la reforma en la cual no se viera grabada. En esta razón, pues podemos decir que la economía interna de la frontera norte va hacia la baja. Los pronósticos de Hacienda fueron con la reforma de que habrían de incrementar su recaudación 8,000 millones de pesos, y a como van las cosas pareciera que va a estar exactamente lo contrario, que la frontera va a reportar 8,000 millones de pesos menos
Así que habrá un tramo entre una visión y la otra de 16,000 millones de pesos de manera negativa. En lo que se refiere al aspecto jurídico legal, como ya informó mi compañero Martín Orozco, el asunto de los más de 60,000 amparos que sometieron ciudadanos de la frontera están siendo atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al igual, ahí está un proceso de acción de inconstitucionalidad en contra de los distintos temas del IVA, que fue firmado por 62 senadores y está ante la propuesta que vaya a formular el ministro Valls de la Suprema Corte de Justicia. Es cuanto a lo que sucede en la frontera norte. Falta un aspecto que generalmente no se toma en consideración en la frontera, y hablando de Baja California, otro de los problemas que se tienen es que en los 2 últimos años se han expulsado por Baja California a 140,000 mexicanos que radicaban en Estados Unidos. Eso indica que la presión que se tiene en las fronteras, en Mexicali y en Tijuana, de empleo se agudiza mucho más cuando viene un grupo tan numeroso de expulsados, que la mayoría no regresan a su lugar de origen, porque una de las circunstancias por la cual se fueron a Estados Unidos es porque en su lugar de origen, que puede ser algún estado del sur, pues no tienen trabajo, y por eso trataron de emigrar hacia el norte y hacia Estados Unidos. Ese es un problema que no se toma en cuenta, y es un problema que la Federación lo ha olvidado. Esa cantidad tan importante, esos 70,000 que expulsan por Mexicali, equivale al 12% de la fuerza viva de la ciudad. La ciudad tiene 900,000 habitantes, entonces 70,000 que expulsen son una cantidad muy enorme que la ciudad no los puede soportar. Ese es otro problema que se está viendo, y ya hay precisamente modificaciones a la ley de población para que el gobierno federal haga algo por esos conciudadanos nuestros que expulsan en las ciudades fronterizas. Y eso es un problema federal, no es un problema ni de los municipios de Tijuana, ni de Mexicali, ni del estado. Y hasta ahorita realmente la reacción del poder federal es una ayuda mínima. Esa es otra cosa que incide mucho en la economía de las fronteras. En el último mes la inflación más fuerte se registró en Mexicali, y eso es precisamente debido al IVA y también, digamos, a la distancia tan grande que hay de aquí a la frontera para los productos nacionales. Muy brevemente, parte de los errores de la aprobación de esta reforma fiscal se da en la eliminación del régimen simplificado. Ahorita, y desde luego de los pequeños contribuyentes. Ahorita el clamor nacional, y qué bueno que ya lo está trayendo la Suprema Corte, es también en el tema de los repecos del régimen de pequeños contribuyentes, también buscar soluciones adecuadas que permitan contribuir adecuadamente a los pequeños contribuyentes y no meterlos en la dinámica realmente nociva en las que las metió esta reforma fiscal. Por lo tanto, es otro a nivel nacional el clamor de la indignación y la preocupación de miles y miles de pequeños contribuyentes en todo el país. Muchas gracias.